Buenos días, compañeros y compañeras. Gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa que hemos convocado como Frente Socialista, un frente que se ha constituido muy recientemente, el pasado 17 de noviembre, y que integramos, como se va a explicar en un momento más, diversas organizaciones políticas y sociales identificadas con la izquierda socialista y con una orientación política independiente de todos los partidos políticos y fuerzas políticas institucionales. Estamos aquí en la mesa en representación de algunas de las organizaciones constituyentes de este Frente Socialista, la compañera Asunción Camacho Rodríguez del PRP, Partido Revolucionario del Pueblo, el compañero José Santos, también del Partido Revolucionario del Pueblo, el compañero Luis Alberto de la Cruz del Consejo Popular Magonista y yo mismo, Edgar Sánchez del Partido Revolucionario de los Trabajadores y también integrante de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores, que integran a su vez otras organizaciones convocadas originalmente por los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Con este antecedente vamos a dar lectura en la voz del compañero José Santos al manifiesto que ha dado lugar a nuestra constitución como Frente Socialista. Con ustedes el compañero José Santos. Buenos días. Al pueblo de México, con la firme voluntad de Estados Unidos en la lucha por una sociedad donde la riqueza social producida por los y las trabajadoras sea distribuida de manera equitativa y no se quede en unas cuantas manos como sucede hoy, diversas organizaciones hemos decidido constituir un frente socialista. Nuestro frente se declara anticapitalista porque la raíz de todas las injusticias de este sistema tiene su raíz en la explotación del capital sobre el trabajo. Nos constituimos como fuerza socialista para que con mayor fuerza contribuyamos a la lucha contra todas las llamadas reformas estructurales que profundizaron las nefastas medidas neoliberales impuestas desde 1982. Como socialistas, reivindicamos los ideales de Emiliano Zapata, Flores Magón y Francisco Villa, y la historia de los movimientos más significativos por las causas populares de todo el periodo post-revolucionario: la expropiación petrolera, la nacionalización de la industria eléctrica, la lucha de los mineros, el movimiento ferrocarrilero, el magisterial, la lucha de los profesores Arturo Gamis y Pablo Gómez. Somos parte de la continuidad de la lucha del movimiento estudiantil popular de 1968, que cuestionó los cimientos del autoritarismo capitalista y la antidemocracia política del PRI. Heredamos la lucha justa de los profesores Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas. Desde sus orígenes hemos contribuido en la construcción de las grandes coordinadoras nacionales de finales de los 80s y los 90s, CEPA, CONAMU, CENTE, pasando por el impulso solidario y la organización de la reconstrucción después de los sismos de 1985. Seguimos apoyando las causas que dieron origen al levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a su trabajo por construir autonomías anticapitalistas. En la etapa actual de resistencia y la lucha estamos al lado de la CENTE, del SME, de los pueblos originarios y en general de los movimientos sociales que enfrentan los violentos embates del neoliberalismo expresado en sus reformas energéticas, en la educación, la vivienda, la hacienda pública y la vida laboral. Embates que han convertido la pobreza de millones de mexicanos en pobreza extrema. Nos proponemos contribuir en la recuperación de todos los beneficios sociales que hemos perdido y ampliarlos, participando con una sola fuerza en la nueva etapa de lucha de clases
por las reivindicaciones inmediatas de los explotados y oprimidos y por el logro de las libertades democráticas y políticas en el largo camino por lograr la emancipación del pueblo y destruir la explotación que se hace del trabajo humano. Estos son nuestros propósitos y lo declaramos abiertamente ante todo el pueblo de México y del mundo. ¿A dónde va el nuevo gobierno? ¿Cuál será nuestra política como socialistas en la etapa actual? El gobierno federal que entre en funciones el día de mañana impulsará diversos programas sociales como fueron sus promesas de campaña, que beneficiarán a los mexicanos que hoy viven en pobreza extrema. Eso revertirá en una parte lo que los grandes capitales, a través de los gobiernos del PRI y del PAN, con el apoyo del PRD, le hicieron a nuestro pueblo en la larga noche neoliberal. No obstante esto, Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a no tocar los intereses fundamentales de los grandes monopolios transnacionales, tanto de origen mexicano como extranjero, y sus proyectos de nueva reforma agraria y de construcción del tren llamado Maya profundizan las reformas salinistas al artículo 27 constitucional de 1917 y dan continuidad a las reformas estructurales acordadas en el Pacto por México, que saquean el territorio de los pueblos originarios y ponen en bandeja de plata la explotación capitalista de nuestros recursos naturales. La declaración y posición de AMLO de perdón y punto final no la aceptamos. No se trata de venganza, sino de verdad y justicia. Exigimos se hagan públicos los secretos de Estado sobre la masacre estudiantil popular de los años 68 y 71, así como todo lo sucedido durante la llamada Guerra Sucia de casi toda la década de los 70. Y sobre todo, lo más reciente, la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas y el contubernio de las Fuerzas Armadas, cuyo comandante hasta el día de hoy es Peña Nieto. Con el crimen organizado y de los miles de asesinados y asesinadas que han aparecido en las narcofosas a lo largo y ancho de nuestro país. Como pueblo y como nación necesitamos saber la verdad y castigar a los culpables de esos crímenes de lesa humanidad y, por supuesto, de los que mediante la corrupción han amasado sus grandes fortunas, para que jamás se repitan estas calamidades. Tampoco aceptamos la militarización de la vida política de nuestra nación. Rechazamos la creación de la llamada Guardia Nacional, sustentada en las Fuerzas Armadas. Apoyaremos las iniciativas de autodefensa basada en la organización del pueblo contra la represión del Estado y de las bandas del crimen organizado, que en muchos casos se entremezclan y no pueden diferenciarse, así como contra la delincuencia no organizada, la trata de personas y los feminicidios. Para marchar hacia las soluciones de largo plazo y resolver los problemas de fondo que padecemos los trabajadores y el pueblo, voluntad que se manifestó en las pasadas elecciones del 1 de julio, como socialistas extenderemos y fortaleceremos nuestra fuerza, reivindicando nuestra autonomía proletaria respecto a la burguesía, el imperialismo y el nuevo gobierno bajo el siguiente programa de lucha. No al pago de la deuda externa e interna. Basta de seguir sosteniendo a los parásitos del capital financiero. Ya la pagamos y con creces. 2. Renacionalización del subsuelo mexicano, la energía, las empresas de comunicación y que estas empresas estén bajo control de los trabajadores. 3. Plena autonomía de las comunidades indígenas y campesinas sobre su vida y control de sus territorios para un desarrollo igualitario de todo el pueblo. Terminar con todos los megaproyectos que atenten contra los ecosistemas. Cumplimiento y ampliación de los acuerdos de San Andrés. Que se eleve a rango constitucional el derecho a la formación de guardias de autodefensa campesina, indígena, obrera y popular para combatir a la delincuencia organizada y las arbitrariedades del Estado capitalista. 4.
por el ejercicio pleno de nuestras libertades políticas y democráticas, libre asociación, independencia sindical y libre elección de los representantes de los trabajadores. No al charrismo sindical de viejo y nuevo cuño. La asesina Elbester Gordillo no pasará. 5. Igualdad de derechos de mujeres y hombres, respeto a la diversidad sexual, los derechos humanos y el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre la continuidad o suspensión del embarazo de forma segura y gratuita. Vivienda digna, educación científica y pública, servicios de salud de calidad, fomento al desarrollo cultural y recreativo de los trabajadores del campo y la ciudad. La energía y el agua deben ser elevados a rango constitucional como un derecho humano en el papel y en los hechos. 6. Reducción de la jornada laboral a 6 horas por día, 5 días a la semana, con pago de 7. 7. Salario suficiente para que todos los trabajadores podamos vivir con dignidad y establecimiento de la escala móvil de salarios. 8. Verdad y justicia. Exigimos toda la verdad sobre los masacres y desapariciones emprendidas por el Estado y las bandas del crimen organizado. Libertad a todos los presos políticos y presentación con vida de los desaparecidos. Castigo a todos los que se han enriquecido a costa del sufrimiento del pueblo. 9. Solidaridad total con los pueblos del mundo que se oponen a la dominación del imperialismo. 10. Unidad y cooperación con los países en desarrollo en pie de igualdad, respeto absoluto a la soberanía nacional. Finalmente, convocamos a la unidad de todos los socialistas que estén dispuestos a mantener la autonomía e independencia respecto al Estado burgués y sus partidos, apoyar los esfuerzos de unidad y lucha de los trabajadores para alcanzar un gobierno del pueblo y para el pueblo. Suscribimos este manifiesto fuerzas, colectivos y organizaciones con el compromiso de cumplir nuestra palabra en la lucha por la emancipación definitiva del pueblo. Empeñamos nuestra dignidad y nuestro honor socialistas y comunistas. Fraternalmente, Frente Socialista. Y firman Frente del Pueblo, Colectivo de Unidad Popular, Partido Revolucionario del Pueblo, Grupo Socialista Obrero, Ejido San Isidro de Jalisco, Organización Política del Pueblo y los Trabajadores, Consejo Ricardo Flores Magón, Partido Revolucionario de los Trabajadores y Organización Proletaria Emiliano Zapata, histórica. Ciudad de México, por un México y un mundo socialistas, venceremos, 30 de noviembre de 18. Muy bien, pues si ustedes tienen alguna pregunta, comentario que quisieran hacer sobre esta, nuestra declaración, que, insisto, fue aprobada en la reunión de constitución del Frente Socialista que hicimos el pasado 17 de noviembre y que acordamos darla a conocer públicamente hoy como presentación, digamos, de la constitución de este Frente Socialista, que integramos las diversas organizaciones que se han leído por el compañero Santos al final de la misma. Si alguien les hace alguna pregunta, con todo gusto estamos para resolver. Bueno, sí, ¿cómo se va a enlazar este Frente Socialista en términos de la unidad elemental? Soñada históricamente por décadas acá, ¿cómo se va a enlazar? ¿Con quién se va a enlazar, por ejemplo? Me estoy refiriendo al movimiento que está en ciernes, por ejemplo, desde hace un año y medio, del ENUP, el Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano. Está el Frente Amplio Social, ahora unitario, que hace exactamente 6 años se consolidó, o se formó, se fundó. ¿En dónde se va a enlazar este Frente Socialista? ¿Y cómo? Perdón, independientemente de lo ideológico. Eso es una sutil valor entendido. Es decir, políticamente, ¿dónde lo enlazamos? Bueno, pero vale la precisión. O sea, el Frente Socialista es fundamentalmente una organización política. Es una organización política
que se diferencia de las organizaciones sociales o demás. Claro, nuestra actividad como organizaciones está inmersa en la lucha social y política general del país, pero lo que estamos formando es una fuerza política. Entonces aquí habría dos respuestas. Una, llamamos a otros referentes que sabemos que existen y que están planteándose también el constituir referentes que luchen por el socialismo. Hacemos primero un llamado hacia ellos para poder establecer canales de comunicación, canales de reunión, de coordinación, y si es posible, llegar a una coordinación nacional de fuerzas socialistas. Lo que hoy constituimos como Frente Socialista hasta el momento somos organizaciones, y por eso nos constituimos, que hemos venido coincidiendo más en una etapa de desarrollo de la lucha social y política de clase general del país. Esa es una primera. Segundo, lo diferenciamos del movimiento de masas. Ahí en el movimiento de masas, por ejemplo, nuestros compañeros de OPT, pues trabajan en parte de su trabajo político es al interior del ESME o de la Nueva Central, pero esas son organizaciones de masas que están en otras coordinaciones. Hasta el momento, y hasta donde sabemos, ambas, tanto el ESME como la Nueva Central, son parte de este esfuerzo de unidad de masas, la que menciona el compañero. Por otro lado, los compañeros de Chiapas, por ejemplo, pues ellos están relacionados con el Frente Campesino Popular en Chiapas, pero como organizaciones de masas. Nosotros, como, por poner también un ejemplo, bueno, antes que nosotros, los compañeros del Frente del Pueblo, pues están inmersos en la lucha por la vivienda y otras cuestiones, y están inmersos también en distintos frentes organizativos. O sea, si nos preguntas el enlace, pues es ahí, en el trabajo que realizamos cotidianamente. Nosotros, como Partido Revolucionario del Pueblo, a nivel social, trabajamos con la Organización Nacional del Poder Popular, que está inmersa en estos distintos esfuerzos de unidad. Entonces, así contestaría yo la pregunta. Me permito agregar un poco más porque, en efecto, como dice el compañero José Santos, nuestro reagrupamiento es básicamente político, pero es cierto que no somos el único reagrupamiento que está discutiendo este proceso en la actualidad. Aunque es una definición ideológica, como se señala en primer lugar como socialistas, esto no quiere decir que somos un bloque completamente homogéneo en ese sentido, ¿no? Estamos presentes en este esfuerzo, corrientes político-ideológicas que han existido básicamente desde el movimiento del 68 en vías paralelas, compañeros que vienen, digamos, de la corriente ideológica política del maoísmo, otros que venimos de la corriente del trotskismo. Entonces sí hay un primer esfuerzo de reagrupamiento en este terreno, ¿no? Segundo, frente a la nueva situación que vive el país, también otro punto de acuerdo, ¿no?, que es la necesidad de la independencia política, por lo tanto del reagrupamiento político partidario, con respecto a cualquiera de los partidos constituidos institucionalmente en la actualidad, ¿no? Percibimos, por lo tanto, que hay en todo caso un corrimiento en el escenario político, un corrimiento a la derecha de todos los partidos institucionales, y que el espacio de la izquierda socialista como una fuerza política nacional está vacío, ¿no? Un vacío que pretendemos llenar. En ese sentido, hay otros compañeros que lo pretenden también, ¿no?, y con los cuales es un acuerdo entre nosotros que sí buscaremos contacto, diálogo. Algunos de los integrantes del Frente Socialista han estado participando, por ejemplo, en el MUP, que me mencionaste, de la Unidad del Pueblo.
pero es parte todavía de un proceso que nosotros insistimos. No es un esfuerzo, quizá esta es una diferencia con compañeros de otros esfuerzos de reagrupamiento, para tratar de posicionarse frente al nuevo gobierno o frente a Morena como partido, ¿no? O colocarse o llegar a un acuerdo con ellos, ¿no? Sino nuestra idea es de constituir una fuerza política autónoma, independiente de todos los demás partidos, y nuestro compromiso de seguir participando e impulsando las luchas a nivel social, político del movimiento, sin estar sujeto a los ritmos y condiciones de ninguna fuerza, incluido obviamente el gobierno. Para nosotros, que nacimos básicamente todos desde el 68 y que en los años 70, con las experiencias que mencionó en la lectura el compañero Santos, de la CONAMUP, de la CENTE, agregaría del Frente Nacional contra la Represión, etcétera, la consigna, la idea, la concepción de, por ejemplo, en los sindicatos, de democracia e independencia sindical, pero claramente de independencia política con respecto al gobierno del PRI, es una concepción que aplica frente a cualquier gobierno. O sea, desde nuestro punto de vista, la independencia política de los movimientos, no solamente de los sindicatos, sino de los movimientos populares, ¿no?, debe mantenerse como una independencia con respecto a cualquier gobierno y seguir insistiendo en nuestras propias demandas. Entonces, para agregar un poco a esta compañera. Si no hubiera más preguntas. Bueno, yo agregaría que esto implica que en nuestros trabajos en los que nos encontramos inmersos en la sociedad, tendremos que justamente hacer ese tipo de trabajo político ideológico, ese trabajo que haga frente, digamos, a las propuestas institucionales, gobiernistas o de cualquier otro partido, que haga frente a estas propuestas en donde se ven mezcladas de repente cuestiones de tipo democráticas, pero finalmente no provenientes a favorecer al capitalismo o a los empresarios. Entonces, nuestro trabajo tendrá que estar reorientado, buscando justamente el que en los trabajos de las masas tengan ya ese tinte anticapitalista, que esté imbuido el trabajo de resistencia que se hace en estas organizaciones con un espíritu socialista y comunista más allá. Entonces, implica pues una reorganización de nosotros, de estas organizaciones socialistas, implica una autocrítica a lo que hemos venido haciendo, implica seguir estudiando, seguir coordinándonos, seguir profundizando para imbuir en las masas este proyecto político ideológico que creemos le hizo falta a este resurgimiento de resistencia y manifestado en las elecciones. Le hizo falta algo más, no solamente es la corrupción, acabar con la corrupción, acabar con la inseguridad, acabar con la pobreza. Implica un proyecto con un nuevo espíritu. Es lo que tenemos. Compañero Luis Alberto, del Consejo Popular Madurista. Pues nada más para comentar que nuestras organizaciones tienen presencia en el movimiento social, como ya se ha estado comentando, aunque este es un frente eminentemente político. Las grandes luchas de los últimos 6 años en este sexenio decadente de Enrique Peña Nieto, pues hemos estado presentes ahí a través de nuestras organizaciones sociales, en el movimiento urbano popular, en el movimiento por la resistencia y por el derecho a la energía eléctrica, al agua, a la vivienda. Hemos estado ahí presentes, estamos presentes pues en la lucha campesina de nuestro país, sobre todo en el sureste de la República Mexicana, y en la lucha indígena. Actualmente somos
formamos parte de alguna forma, de alguna manera, de la caravana de los pies cansados en Chiapas, compañeros de Cintalapa, compañeros de Tenango, que están ahí dando una lucha porque se vea que ellos son desplazados de hace más de una década y que siguen en persecución y siguen con órdenes pues de amenazas en contra de ellos, y estamos en general en el movimiento, pues, ¿no? Todas las luchas de resistencia hemos formado parte de ellas, reivindicamos pues los derechos indígenas, reivindicamos el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, pensamos que hay que ir más allá de esos acuerdos. Tenemos la idea de que somos de alguna forma o seremos ante el gobierno de López Obrador un grupo de presión crítico, que no nos vislumbramos como un grupo adversario y antagónico, pero sí somos un grupo de presión crítico que va a estar al pendiente y generando pues una posición más decidida a favor de los derechos del pueblo. Muy bien, si alguien más tiene alguna otra pregunta, comentario que quiera hacer. Si no es así, agradecemos mucho su asistencia y distribuiremos por diversos medios, con la ayuda de SECUS también, el comunicado que acabamos de leer por parte del compañero Santos, ¿no? Para concluir en lo que hemos dicho de este llamamiento a la unidad de los socialistas que planteamos ahí. Una pregunta, ¿cuántas organizaciones son las que constituyen este nuevo frente? Son las organizaciones que se leyeron al final como suscribiéndolo: Frente del Pueblo, Colectivo de Unidad Popular, PRP, Grupo Socialista Obrero, Ejido San Isidro, Organización Política del Pueblo y los Trabajadores, Consejo Ricardo Flores Magón, PRT y Organización Proletaria Emiliano Zapata. ¿Y está abierta esta nuevos frentes y organizaciones? Sí, no hemos incluido aquí en la reunión integrando este movimiento. Sí. En este momento, estos somos los que constituimos el Frente Socialista. A la reunión de constitución asistieron incluso otros compañeros como observadores, ¿no? Para decidir en estos días su integración o no, si estando de acuerdo con esto, ¿no? Pero con los que ya lo constituimos es que lo estamos dando a conocer y por supuesto abiertos a hacer contactos con otros agrupamientos que sabemos que existen. Pero por lo pronto estos son, ¿no? Pero está abierto, por supuesto. ¿Hay algún requisito para poder entrar a este movimiento o es abierto o qué perfil tiene que tener la organización o el movimiento? Este es el sentido del manifiesto, digamos, de coincidencia con estos puntos políticos que hemos dicho, ¿no? De la perspectiva anticapitalista que estamos planteando, no solamente antineoliberal, sino anticapitalista, ¿no? Segundo, la independencia política con respecto a cualquier otro partido político institucional, ¿no? Y las demandas que tomamos como para seguir impulsando en el seno del movimiento sin condicionamientos, control, administración de estas demandas, ¿no? En función de intereses del gobierno o de otras fuerzas políticas, sino en la autonomía e independencia de los propios movimientos sociales. Y reivindicar el pensamiento socialista, yo creo que sí. ¿Va a haber alguna actividad, alguna acción con respecto a este nuevo movimiento por ustedes? Sí, por lo pronto estamos manteniendo el contacto con todos los compañeros que tienen pendiente su decisión, ¿no? Para seguramente ampliar el Frente Socialista, y nuestra idea es, al darlo a conocer hoy, mantener estos contactos y buscar fortalecerlo aún más. Muy bien, pues muchas gracias y buenas tardes. Chao.